Bueno, vamos a continuar con el tema de lógica. Vamos a introducir en esta sección lo que son proposiciones compuestas. Vamos a hablar de tautologías y vamos a hablar de contradicciones. Proposiciones compuestas son proposiciones que se basan en conectar distintas proposiciones simples usando los conectores lógicos o los operadores lógicos, los conectivos. Por ejemplo, P o no Q. P o la negación de Q. Como aquí hay dos variables, vamos a tener cuatro combinaciones para hacer la tabla de verdad. Hacemos la tabla de P y Q con sus cuatro combinaciones. Luego tenemos que hacer la tabla de la negación de Q. Tenemos que lograr es la de Q negada, así que cambiamos los valores de verdad de Q. Y luego hacemos P o no Q, es decir, que hacemos la disyunción de esta columna con esta tercera columna. Cierto o falso es cierto, cierto o cierto es cierto, falso o falso es falso y falso o cierto es cierto. De manera que este es el resultado de la proposición compuesta. Otro ejemplo, la negación de P y Q o P y Q. En este caso, como hay dos variables, también va a haber cuatro combinaciones, así que hacemos las cuatro combinaciones para P y para Q, luego hacemos P y Q, porque necesitamos P y Q aquí, también lo necesitamos aquí, entonces hacemos la columna de P y Q, combinando estas dos con el conectivo I, luego necesitamos la negación de esa columna, la negación de P y Q, la negación de P y Q, negamos esta columna, así que todo va a ser lo opuesto, y luego entonces hacemos la disyunción, el O, de esta con esta, que son esta columna con esta columna. Así que hacemos el O de estas dos, cierto o falso es cierto, falso o cierto es cierto, falso o cierto es cierto, falso o cierto es cierto. De manera que este es el resultado de la proposición. Como ven, todas son ciertas. Eso es lo que vamos a llamar una tautología. El tema que vamos a discutir ahora, esto es un ejemplo de una tautología. Otra proposición compuesta, esta es un poco distinta porque por primera vez vamos a hacer una proposición que tiene tres variables, P y la negación de Q, y el resultado de eso le hacemos un OR. Como hay tres variables, vamos a tener 2 elevado a la 3 combinaciones distintas, que son 8 combinaciones. Así que vamos a hacer las 8 combinaciones para P, Q y R. Podemos hacer, para lograr estas 8 combinaciones de una forma sencilla, podemos hacer la mitad, en el caso de P, la mitad van a ser ciertas, 4 de ellas, y la mitad van a ser falsas. Luego de esas 4 ciertas, en Q, 2 de ellas van a ser ciertas y 2 van a ser falsas. Lo mismo con estas 4 falsas, 2 van a ser ciertas y 2 van a ser falsas. Y en el caso de R, de estas 2, una es cierta y una es falsa, de estas 2, una es cierta y una es falsa, y así sucesivamente. Así que la mitad de las proposiciones en total son ciertas para P y la mitad son falsas. Lo mismo para Q, la mitad son ciertas y la mitad son falsas y para R. Pero en el caso de Q las organizamos, en vez de 4 y 4, como el caso de P, 2 y 2, 2 y 2, 2 y 2. Y en el caso de R, 1 y 1, 1 y 1. Vamos intercambiando de 1 en 1. Luego entonces necesitamos hacer la negación de Q, así que hacemos esa columna. Tenemos que coger la columna de Q y negarla. Luego entonces hacer P y la negación de Q, así que para hacer P y la negación de Q tenemos que ver esta fila, perdón, esta columna, la de P, y la de no Q, y hacer el I de esas dos. Cierto y falso es falso, cierto y falso es falso, cierto y cierto es cierto. Vean que estamos haciendo la columna de P y la columna de Q. La conjunción, el I de esas dos columnas. Una vez tenemos ese resultado, entonces hacemos esta columna, P y no Q, O, R. Así que hacemos el O de estas dos columnas que están aquí, de esta y esta columna. Hacemos la disyunción de estas dos columnas. Cierto o falso es cierto, falso o falso es falso, y así sucesivamente. Y este es el resultado de la proposición completa. Bien, ahora vamos a ver lo que son tautologías. Ya vimos un ejemplo, vamos a ver otro, vamos a ver la definición. Una tautología es una proposición que siempre es cierta.
No importa el valor de las variables, siempre es cierta. Ejemplo, vamos a ver P o la negación de P. To be or not to be, como diría Hamlet. P o no P, eso siempre va a ser cierto. Si hacen la tabla de veracidad, van a ver, aquí se puso T y T de true en vez de cierto y cierto. Me acabo de dar cuenta de eso, pero de todas maneras no hay problema. Esto está en español, esta parte está en inglés. La cosa es que siempre la proposición, no importa el valor de las variables, va a ser cierta. Aquí tenemos otro ejemplo, ejemplo un poquito más complicado. Este es un condicional, P implica Q, es equivalente a no P o Q, que a su vez es equivalente a no Q, entonces no P. Hacemos la tabla de veracidad. Fíjense que son dos variables nada más, aunque es un poco larga la expresión, siguen siendo solamente dos variables, P y Q, por lo tanto, la tabla de veracidad va a tener 4 combinaciones solamente para P para Q, y lo que hice aquí fue, no hice la última parte, P implica Q, esta es la tabla, la columna, solamente es falsa cuando la premisa es cierta y la conclusión es falsa. Aquí está la negación de P, que hace falta para la última. Entonces la negación de P o Q, que es esta expresión que está aquí, negación de P o Q, tienen que coger la negación de P y hacerle una disyunción con la Q. Así que tienen que coger esta columna y hacer la disyunción, y el resultado es este. Y como ven, es exactamente el mismo resultado que P implica Q. Cuando hacen negación de Q implica negación de P, también les va a dar el mismo resultado. Aquí falta la columna de negación de Q, así que esa la podemos hacer simplemente en la mente. Y entonces hacer la negación de Q implica negación de P y les da exactamente lo mismo. Si ustedes ven como esas columnas son idénticas, estas tres, eso lo que significa es que esta expresión es equivalente a esta y a su vez es equivalente a esta, y eso es lo que dice esta expresión. Si hiciéramos una columna para la expresión en su totalidad, tendríamos que sería cierto, 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 cierto. Es decir, que esa expresión es una tautología. Vean entonces que esta expresión, P implica Q, es equivalente a no P o Q, y también es equivalente a no Q implica no P. Sobre eso vamos a volver en este caso, en esta misma transparencia, contrapositivo de un condicional. El contrapositivo de un condicional, P implica Q, es la negación de Q implica la negación de P. Si ustedes se fijan, eso es exactamente lo que teníamos en esta expresión. Este condicional, P implica Q, y esto es lo que llamamos el contrapositivo. No Q implica no P. Niegas la conclusión, entonces niegas la premisa. Y como vimos en este ejemplo, estas dos expresiones son equivalentes. Quiere decir que el contrapositivo de un condicional es equivalente al condicional. Un condicional es equivalente a su contrapositivo. Ejemplo, podemos ver el siguiente ejemplo, las proposiciones: si el boleto es caro, entonces no voy, es equivalente a si voy, entonces el boleto no es caro. La expresión si el boleto es caro podría ser la premisa de la primera, la conclusión es que no voy. Pues la negación de la conclusión es que voy. Si voy, entonces niego la premisa, es decir, que el boleto no es caro. Si el boleto es caro, no voy, es equivalente, lógicamente, a decir que si voy, entonces el boleto no es caro. Esas expresiones son, lógicamente, equivalentes. Vamos a definir ahora lo que es una contradicción. Una contradicción es una proposición que siempre es falsa. Ejemplo, P y no P. Es obvio que P y no P es imposible que sean ciertas como es imposible que sean ciertas las dos, siempre va a ser falso. Si hacen la tabla de verdad, se van a dar cuenta que P y no P siempre es falso, no importa el valor de P. Un ejemplo, voy al cine y no voy al cine. Obviamente estoy diciendo una cosa que no puede ser cierta, porque como esas dos proposiciones se contradicen una a la otra, P y no P se contradicen, pues no pueden ser ciertas las dos a la vez. Y con tautologías y contradicciones terminamos nuestra